Hola chicos, para este proyecto vamos a necesitar entre 200 a 300 gramos de hilo dependiendo de qué tan grande quieras este chaleco primaveral. Yo voy a utilizar este hilo llamado artesanal y cada rollo vienen 100 gramos. Es 100% acrílico. Vamos a necesitar entonces tijeras, marcadores punto a mano, aguja lanera, una aguja máximo de 2 milímetros, pero yo voy a utilizar la aguja número 0. Cinta métrica. Este es un pequeño esquema de lo que vamos a realizar y vamos a sacar 3 piezas en total. Primero vamos a empezar a tejer lo que es la espalda, que es la primera pieza, y vamos a tejer un total de 50 centímetros de cadenas. Entonces nos vamos a ir tejiendo todas las cadenas que necesitemos hasta conseguir los 50 centímetros. Vamos a marcar aquí esta penúltima cadena y vamos a tejer 5 cadenas más. Enlazas y a partir de ahí empiezas a contar 5 espacios y en el sexto espacio vas a insertar la aguja y ahí en ese espacio vas a tejer un punto abanico conformado por 5 puntos altos o también llamadas varetas. 5 puntos altos o 5 varetas. Cuando tengas los 5 puntos altos o 5 varetas que conforman este primer punto abanico, vuelves y dejas 5 espacios en la base, tejes una cadena de separación, dejas 5 espacios en la base y en la cadena número 6 tejes nuevamente otro punto abanico. Y nos vamos a ir tejiendo esta misma puntada por toda esta cadena base. Cualquier duda, cualquier inquietud me la haces saber en los comentarios y yo con mucho gusto voy a responder. ¿Tienes dudas? Retrocedes, pausas y miras todas las veces que necesites el video. Cuando estés llegando al final, entonces aquí vamos a tejer 2 cadenas de separación y en esta última cadena, que es la número 6, voy a tejer un punto alto para no empezar a disminuir. Ahora vamos a tejer 5 cadenas hacia arriba, le damos la vuelta al tejido y vamos a tejer una hilera de puntos altos o puntos varetas. Vamos a tejer individualmente, nos tienen que caber 5 puntos altos por cada abanico de base. Entonces aquí llevamos 3, aquí ya completé los 5, tejes una cadena de separación y nuevamente aquí 5 puntos altos. Cuando estés llegando al final, entonces tejes 2 cadenas, enlazas y en la tercera cadena, contando desde acá, insertas y tejes un punto alto para cerrar esa fila. Ahora 2, 3, 4, 5 cadenas nuevamente, enlazas y vamos a tejer una segunda vuelta de estos mismos puntos. Una segunda vuelta de puntos individuales o varetas individuales. Después de terminar los 5 puntos individuales, los 5 puntos altos individuales, otra vez una cadena de separación. Enlazamos y nuevamente por cada uno de estos grupos, nuevamente un grupo de puntos altos. Cuando terminemos, entonces tejemos nuevamente las 2 cadenas y aquí en la tercera cadena un punto alto para cerrar la fila y no empezar a disminuir puntos. Ahora nuevamente aquí vamos a tejer 4, 5, 6 y 7 cadenas.
enlazas, giras y vamos a tejer puntos disminuidos. Vamos a tejer el primer punto incompleto, el segundo punto alto incompleto, tercer punto alto incompleto, cuarto punto alto incompleto y en total 5 puntos altos incompletos. Enlazas, insertas, enganchas y sacas por los dos nomás. Aquí nos deben de quedar 6 anillos en la aguja. Cuando tengas 6 anillos, entonces cierras por todos y aquí subimos con 5 cadenas, enlazamos y nuevamente tejemos el punto disminuido. Y por toda esta hilera nos vamos a ir tejiendo puntos disminuidos hasta llegar al final. Tenemos 2 puntos altos incompletos, 3 puntos altos incompletos, 4 puntos altos incompletos y 5 puntos altos incompletos. Podemos decir que las disminuciones también se pueden utilizar como punto. Nuevamente las 5 cadenas de separación, enlazamos y nuevamente otro punto disminuido por cada grupito de estos. Cuando llegues al final solamente vas a tejer 4 cadenas. Enlazamos, venimos aquí a la tercera cadena y tejes un punto alto. Cerramos esa fila y tenemos 4 vueltas y vamos a empezar a repetir todas las vueltas que necesitemos hasta completar 29 vueltas. Vamos a tejer aquí nuevamente la primera vuelta que fue con la que iniciamos. Entonces tejemos 5 cadenas, 5 puntos altos que conforman un abanico, luego una cadena de separación y así seguimos tejiendo hasta llegar nuevamente al final por cada uno de estos. Cuando ya tengas las 29 vueltas se te tiene que terminar en abanicos. Entonces aquí vamos a tejer una cadena y vamos a empezar a hacer una disminución para la espalda. Entonces vamos a tejer puntos deslizados hasta llegar aquí a este primer punto alto y tejemos 3 cadenas. Luego enlazamos, venimos aquí y tejemos un punto alto sin cerrar, un segundo punto alto sin cerrar, un tercero y un cuarto. Tenemos 5 anillos en la aguja, cierras por esos 5 anillos y nos queda de esta manera. Ahora una cadena de separación y volvemos a tejer un punto disminuido. Aquí vamos a tejer entonces puntos altos normales. Aquí no vamos a tejer incompletos. Aquí continuamos con puntos altos normales. Esa fue la única disminución que hicimos ahí. Una cadena y nuevamente los 5 puntos altos por cada punto abanico inferior. Ahora aquí tejemos la última cadena de separación y vamos a tejer un punto disminuido. Tienes 6 anillos, sacas por los 6, cerramos aquí con puntos medios, con 1, luego 2 puntos medios y 3 puntos medios. Ahora una cadena, giras el tejido, nos vamos a venir tejiendo puntos deslizados hasta llegar aquí hasta llegar al siguiente punto y en este primer punto vamos a tejer 3 cadenas, un punto alto y otro punto alto. Luego una cadena de separación, nos venimos tejiendo grupitos
de puntos altos hasta llegar al final. Aquí se nos va viendo la disminución. Cuando llegues al final, lo único que vamos a hacer acá es repetir la secuencia como venimos. Tanto para hacer los hombros como para hacer las disminuciones, tenemos que seguir la secuencia que venimos con los mismos puntos, con las mismas 4 vueltas con las que veníamos. Acá entonces giras el tejido, tejes una cadena, nos venimos tejiendo puntos deslizados hasta llegar al primer punto. Ahí tejes 3 cadenas, un punto alto incompleto, un segundo punto alto incompleto, un tercero y un cuarto. Tenemos 5 anillos en la aguja, enlazas y sacas por esos 5 anillos. Ahora 5 cadenas de separación, enlazas y nos venimos tejiendo por toda la hilera hasta completar la vuelta. Cuando estemos llegando al final, ahí vamos a tejer un punto disminuido. Sacas por los 6 anillos y cierras esta fila y así nos va quedando esta parte. Ahora una cadena, 2 cadenas de separación, giramos el tejido, venimos tejiendo puntos deslizados por todas estas cadenas hasta llegar a ese punto. Nuevamente las 3 cadenas, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 y 5. No, aquí solamente son, 5 con las cadenas. Cuando estemos llegando al final, entonces tejemos las 2 cadenas y aquí en este penúltimo punto vamos a tejer un punto alto. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, giramos el tejido y nuevamente la fila de puntos altos individuales. La primera vuelta que corresponde ahí de puntos altos individuales la vamos a tejer normalmente. Luego una cadena de separación y en el siguiente grupito otro grupo de puntos altos individuales. Continuamos tejiendo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final tejemos 2 cadenas de separación, dejamos 2 espacios libres y en el tercer punto alto un punto alto. Y así nos va quedando nuestra disminución para la primera pieza, que es la pieza de la espalda. Ahora vamos a tejer 5 cadenas, giramos el tejido y nuevamente vamos a tejer la segunda vuelta de puntos altos o puntos vareta. Nos venimos tejiendo toda esta fila de puntos altos individuales hasta completar toda la fila. Cuando llegues al final, tejiendo una cadena de separación, ¿no? Cuando llegues al final, entonces tejes como corresponde ahí las 2 cadenas de separación, venimos y contamos aquí en la tercera cadena, insertas y tejes un punto alto. Nuevamente las 5 cadenas, giras el tejido, tejes puntos disminuidos que son 5 puntos altos incompletos y cerramos por los 6 anillos. Aquí cuando estés llegando al final tejes 4 cadenas, insertas acá y tejes un punto alto. Y ahí ya tenemos las 4 vueltas como corresponde. Aquí ya se nos va formando. Continuamos tejiendo así hasta completar 16 vueltas en recto nuevamente. Aquí ya tengo mis 16 vueltas. Entonces tenemos que terminar
la última vuelta. Ahora vamos a empezar a tejer puntos disminuidos. Nuevamente, para empezar a formar la parte de los hombros, entonces ya dividimos los 4 espacios que necesitamos para los 3 motivos o para los 3 puntos que pertenecen a la parte del hombro. Entonces aquí tejemos 5 cadenas y vamos a tejer como corresponde la secuencia, puntos abanicos. Una cadena, son 5 puntos altos, una cadena de separación, nuevamente acá un abanico. Cuando llegues al final, entonces 2 cadenas y cierras con un punto alto. Nuevamente 5 cadenas, puntos altos individuales, una primera vuelta, luego una segunda vuelta hasta llegar al final. Cuando llegues al final, cierras ahí con un punto alto, tejes 2 cadenas de separación y nuevamente las 5 cadenas, y así completamos en total 17 vueltas para la espalda. Esto mismo que hicimos acá lo vamos a tejer en el otro lado. ¿Tienes dudas? Retrocedes, pausas y miras todas las veces que necesites este video. Tengo las dos partes del hombro, entonces ahora vamos a tejer los delanteros, los cuales los empezamos exactamente igual como en la parte de la espalda, solo que aquí vamos a tejer 23 centímetros de cadenas. Y en la primera fila nos tienen que quedar 11 puntos, o sea 11 puntos abanicos, que es la primera vuelta. Empezaremos a tejer las disminuciones, entonces nos venimos tejiendo puntos deslizados, primero una cadena y ahora vamos a tejer aquí un punto disminuido. Nos quedan 5 anillos en la aguja, cerramos, tejes una cadena de separación y venimos acá al siguiente punto y vamos a tejer puntos altos normales. Esta es la primera disminución que hicimos. Para empezar a tejer exactamente muy parecido a la parte de la espalda, esta primera parte es parecida a la de la espalda. Ahora aquí cerramos, subimos con 5 puntos cadena, nos venimos tejiendo esta fila de puntos altos. Acá terminamos solamente con 3, tejes una cadena de separación, giras, nos venimos tejiendo puntos deslizados, luego 3 cadenas, un punto alto sin terminar, 2 puntos altos, 3, 4, nos quedan 5 anillos en la aguja y cerramos por los 5 anillos. Nuevamente 5 cadenas de separación y nos venimos tejiendo puntos disminuidos hasta completar toda la vuelta. Aquí ya terminé toda la vuelta. Ahora nuevamente 5 cadenas, enlazamos y venimos y ahora tejemos la secuencia como corresponde, puntos abanicos. 5 puntos altos en un mismo orificio. Una cadena de separación y nuevamente un punto abanico por cada punto inferior. Por cada uno de estos puntos un punto abanico. Cuando estés llegando al final, tejes las 2 cadenas, enlazas y aquí en este último punto disminuido un punto alto. Nuevamente las 5 cadenas, giras el tejido. Ahora vamos a tejer puntos altos individuales, seguimos la secuencia como corresponde. Una primera vuelta de puntos altos individuales separados por una cadena y continuamos tejiendo hasta llegar al final. Cuando llegues al final, nuevamente 5 cadenas, giras el tejido, enlazas y haces la segunda fila de puntos altos. Dejas aquí un espacio
y solamente vamos a tejer 4 puntos altos. Tejes una cadena de separación y aquí sí vamos a tejer 5 puntos altos como corresponde. Ahora nuevamente 5 cadenas, enlazas, giras el tejido y vamos a tejer la última vuelta, que es la de los puntos disminuidos. 5 puntos altos incompletos, teniendo 6 argollas en la aguja y cerrando por todas esas argollas. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas nuevamente y venimos a tejer los mismos puntos hasta acá. Cuando llegues al final, entonces tejes un punto alto al final, una cadena de separación, giras el tejido, puntos deslizados hasta llegar al próximo punto. Ahí tejes 3 cadenas y empiezas a tejer puntos abanicos. 5 puntos abanicos, 5 puntos altos que conformarían el punto abanico. Luego una cadena de separación nuevamente y un punto abanico por cada punto inferior. Nuevamente las 5 cadenas, enlazas, un punto alto acá, nuevamente la fila de puntos altos individuales. Tú podrás utilizar el material que tú quieras, en el grosor que tú prefieras, con la aguja con la que te sientas mejor tejiendo. Cuando llegues al final, entonces aquí tejes 2 cadenas, tejes el último punto, los últimos 3 puntos ahí. Tejes una cadena y vienes tejiendo puntos deslizados hasta llegar al siguiente y en ese siguiente tejes 3 cadenas y nuevamente puntos altos individuales. Una cadena y nuevamente puntos altos individuales. Nuevamente las 5 cadenas, giras el tejido y tejes la última vuelta de puntos disminuidos en este último punto. Tejes un medio punto disminuido. Luego una cadena de separación, giras el tejido, nos venimos tejiendo puntos deslizados hasta llegar al siguiente punto. Cuando llegues al siguiente, nuevamente empiezas a tejer los puntos abanicos. Y por toda esta vuelta, puntos abanicos. Aquí ya tengo mis 5 puntos abanicos, ahí voy disminuyendo hasta completar, hasta llegar a tener solamente 3 puntos para completar lo que es la tira para el hombro. Aquí nuevamente puntos altos individuales, 5 puntos altos individuales por cada punto abanico inferior. Cuando llegues aquí al último, tejes solamente 3 puntos altos. Una cadena de separación, nuevamente puntos deslizados hasta llegar al siguiente. Ahora acá 3 cadenas, un punto alto y nuevamente 5 puntos altos individuales normales. Una cadena de separación hasta llegar al final. Ahí ya vamos con 4 puntos, ya vamos llegando a empezar a tejer lo que es la parte del hombro. Y así continuamos tejiendo la secuencia hasta solamente llegar a tener 3 puntos. Cuando ya lleguemos a la fila donde solamente tengamos 3 puntos en la base, es cuando empezaremos
a tejer la parte de la tira para el hombro. Aquí todavía tenemos 4 puntos y aquí ya se nos va a formar solamente 3. Tejemos la secuencia con puntos abanicos y esta sería la primera fila con la que empezamos a tejer los puntos para el hombro. 5 vueltas en total a partir de acá. Cuando ya tengas las 25 vueltas hechas, cuando tengas todas las vueltas hechas, tienes que terminar en los puntos disminuidos. La última vuelta son puntos disminuidos. Todo el borde le vamos a tejer puntos medios y van a ser en total 3 vueltas. Luego viene la parte final, que es una única vuelta de puntos abanicos conformados por 6 puntos altos. Cosemos los laterales, cosemos los hombros. No voy a detener mucho a explicar esa parte porque creo que ya la he explicado bastante acá. Entonces, simplemente unir las piezas correspondientes cogiendo la cadena de la parte de adelante con la cadena de la parte de la pieza de atrás. Cerré la primera vuelta, voy a empezar la segunda, finalmente la vuelta de puntos abanicos. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este tutorial. Déjenme saber en los comentarios si les gustó, si no les gustó. Cualquier duda, cualquier inquietud, les voy a estar escribiendo. Respondo todas sus inquietudes y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias a todos por ver, por apoyar mi trabajo y espero que estén muy bien. Ya saben que si tienen dudas, inquietudes, pueden retroceder, pausar y mirar todas las veces que necesiten este video, dejarme sus comentarios en la caja de comentarios y yo con mucho gusto voy a responder cualquier inquietud que tengan acerca del video. Este tutorial les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta el final y que estén muy bien.